Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de análisis de mercado. Vamos a analizar el mercado el día de hoy. Antes del tema de las elecciones, vamos a hablar un poquito de qué puede pasar con respecto a, a las elecciones de Estados Unidos. Es un tema muy importante. Esta semana tenemos una semana muy movida en el mercado en cuanto a elecciones, tasas de interés y tenemos pues inicio de mes, obviamente. Sabemos que inicio de mes es fuerte para los mercados y ya estamos finalizando año, entonces mucho más fuerte con elecciones, entonces mucho más relevante aún, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a terminar analizando el mercado al finalizar. Si se escucha un poquito de ruido, qué pena ahí por el ruido de la silla. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tenemos dos contrincantes muy fuertes, ¿cierto? Donald Trump, Kamala Harris. Eh, Donald Trump es una persona que es muy fuerte en temas de política monetaria, ¿sí? Es muy, obviamente, muy controversial. Sabemos que Donald Trump es demasiado controversial. Pueden pasar muchísimas cosas si él gana. No voy a hablar de mis preferencias políticas. Voy a hablar desde lo que ha pasado con Donald Trump, porque no conocemos a Kamala Harris. Las políticas monetarias de ella van más implementadas como al nuevo mundo, ¿sí? Como apoyar nuevas empresas, apoyar nuevos emprendimientos. Entonces apoya también mucho el tema de los inmigrantes, ¿sí? Donald Trump perdió mucho el tema del apoyo por lo que pasó con el tema de Puerto Rico. Perdió el apoyo con muchos influencers y cantantes de Puerto Rico. Entonces esto también puede ser muy fuerte para el tema de las elecciones ahorita. Miremos a ver qué pasa. Yo creo que Donald Trump tiene mucha fuerza, ¿sí? Estados Unidos está pasando por un tema de recesión económica bastante fuerte, a pesar de que ha venido con una recuperación económica muy fuerte respecto a desde la pandemia. ¿Sí? Recordemos que en la pandemia todos los países vivieron lo que es recesiones económicas, desabastecimiento de combustible, ¿sí? Obviamente de muchos sectores económicos. Estados Unidos ha tenido una recuperación bastante fuerte de acuerdo a esto, eh, con el tema de las políticas monetarias que han implementado. En la época de Trump también pasó algo que no estuvo muy bien visto a nivel mundial y económico, que fue que imprimieran tanto dinero, que la Reserva Federal imprimiera tanto dinero. Creo que es una de las políticas que Donald Trump tiene ahorita implementadas en su plan político, que es quitarle como poder, ese poderío a la Reserva Federal para que haga ese tipo de cosas, ¿sí? Porque imprimieron muchísimo dinero para ayudarle obviamente a las personas, para lanzar bonos, para ayudar con todo el tema de la pandemia. Entonces fue muy fuerte la impresión de capital y obviamente eso afecta a Estados Unidos al ser una potencia tan grande. Pues cuando se imprime capital, obviamente el capital se distribuye a muchas partes del mundo, ¿sí? A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina o en Venezuela, que el gobierno intentó implementar la misma política en su época, pero como es una moneda que no sale del país, es una moneda que se mantiene dentro del país, va a existir mucha oferta de moneda y por ende pues se va a desvalorizar, ¿cierto? ¿Qué pasa si en una ciudad, les explico básicamente, qué pasa si en una ciudad hay mucha oferta de algún producto, ¿sí? Y poca demanda, o la oferta supera la demanda, ¿sí? Obviamente el precio del producto se va a aumentar muchísimo. Eso sucedió en Estados Unidos con respecto a lo que pasó en la pandemia, el tema de la impresión. Como les decía, el dinero obviamente que se imprime, pues obviamente sale al exterior, pero llega a un punto que vuelve a entrar al territorio, ¿sí? Entonces eso genera obviamente eh, inflación, ¿sí? Devaluación del precio, la inflación genera desempleo. Pero la política que ha venido implementando Estados Unidos en los últimos 4 años ha sido muy fuerte, ha tenido una recuperación bastante interesante, solo que no es muy bien visto en el mundo porque ha sido una política y ha sido una persona que administra el país como muy pasivo, ¿sí? Muy así, entonces no genera como ese impulso que necesita la economía para una recuperación. Hablando de lo que pasó en el 2017,
vamos a hablar un poquito de las políticas económicas de Donald Trump, de lo que quiere implementar actualmente y de lo que ya ha implementado anteriormente, ¿sí? Entonces, él está de acuerdo con la eliminación de las regulaciones que obstaculizan el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, incluyendo regulaciones ambientales y financieras. Las regulaciones ambientales y financieras se hacen con el propósito de cuidar el medio ambiente, las finanzas, de cuidar el fracking, todo eso. Él es una persona que va en contra de ese tipo de cosas y por el contrario le gusta impulsar la economía. Desde muchos puntos de vista puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Siendo muy subjetivo, pueden ser positivos, obviamente porque va a impulsar la economía. Entonces con Donald Trump podemos ver un crecimiento en el sistema de petróleo muy fuerte, ¿sí? En el sistema de las materias primas muy fuerte, porque tenemos materias primas, todo el tema de fracking, todo eso puede crecer mucho. Entonces el petróleo sí o sí va a tender a impulsarse bastante si Donald Trump gana las elecciones. El crudo, las materias primas también, ya vamos a hablar un poquito del oro y eso. Para finalizar vamos a analizar el oro un poquito. Entonces él quita todas las regulaciones, ¿sí? Lo malo obviamente es que se va a implementar más fracking, más extracción de petróleo, más extracción de materias primas y de minerales, pues. Entonces esto puede afectar muchísimo el medio ambiente, ¿sí? Él está de acuerdo con implementar, y lo hizo en el 2017, implementar aranceles a productos importados de China, Europa, de otros países, ¿sí? Esto básicamente lo hace para reducir el déficit fiscal. Recordemos que un país entre más importe productos de lo que exporte, afecta al déficit fiscal del país y está gastando más de lo que le ingresa al país. Entonces el propósito que él hace esto, o que la mayoría de las personas hacen con subir los aranceles a otros países, es para que dejen de importar o reduzca la importación de productos, ¿sí? Esto también, viendo de manera subjetiva, puede tener sus ventajas y desventajas. Ventajas que obviamente, como les digo, va a aumentar o va a disminuir, perdón, el déficit y por ende va a aumentar el ingreso del país. Pero puede bajar los tratados comerciales. Entonces ya vienen guerras comerciales con China, con Europa, ¿sí? Él no está muy de acuerdo con el tema de la OTAN, entonces también está diciendo que se va a salir de la OTAN si es presidente. No estuvo muy de acuerdo con el tema de la OMS, lo que pasó en la pandemia. Entonces es una persona muy polémica y que va a generar obviamente muchos conflictos de intereses y conflictos comerciales entre países, y eso puede afectar a muchos países, incluyéndonos a nosotros en Latinoamérica. Si Donald Trump sube aranceles, sube y hace guerras comerciales, va a afectar lo que nosotros hagamos acá en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, donde estemos en Latinoamérica. Desde cualquier país va a afectar obviamente el comercio internacional, ¿sí? Pero puede aumentar mucho el tema de los ingresos fiscales o per cápita del país. Él promociona mucho el tema de inversiones en infraestructuras y carreteras, puentes. Eso lo hizo en el 2017. La promoción de energía doméstica, incluyendo la eliminación de regulaciones de la industria de petróleo, ¿sí? Entonces, en general, la política de Trump se centró en la reducción de impuestos en esa época y la eliminación de regulaciones y la promoción del comercio, justo para estimular el crecimiento de la economía. Eso puede suceder en este momento, lo ha dicho. Él apoya mucho el tema de lo que les decía, de impulsar la economía en cuanto a quitar regulaciones y poner regulaciones en cuanto a importaciones del exterior, ¿sí? Entonces, esto puede afectar mucho. En cuanto al tema de inversiones, la reducción de impuestos, eh, él es una persona que va muy de la mano con la reducción de impuestos, dejando el dinero en manos de las empresas y de las inversiones, ¿sí? Entonces aumenta las inversiones y aumenta el tema de las inversiones en los mercados financieros. En el mandato de Donald Trump, el de Standard & Poor's, por ejemplo, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, rompió barreras económicas constantemente, rompió máximos históricos constantemente. Lo ha hecho actualmente, sí, pero en su época también rompió mucho, ¿sí? Eh, los aranceles, ¿sí? Los aranceles comerciales y todo esto que él coloca a productos importados de China, de Europa, pues afecta directamente también a las empresas presentes en el país que viven de importaciones. Aunque es una política monetaria
que le da crecimiento al país y le da crecimiento a muchas empresas, porque obviamente si yo tengo una empresa local y yo produzco productos, valga la redundancia, locales, voy a poder distribuir mis productos más fácil en el mercado, ¿sí? Cuando se aumentan las políticas monetarias en el extranjero, aranceles y demás, como la importación va a disminuir, mi empresa va a salir a flote. Pero ¿qué pasa con las empresas que viven de esto, de las importaciones? Entonces, por eso les digo, es algo que juega una doble jugada ahí. Muy subjetivamente trae muchas ventajas y desventajas. Manejar un país no es fácil, porque obviamente, como les digo, existen muchos intereses de por medio, ¿sí? Entonces, los aranceles comerciales y subir los aranceles comerciales a China, a Europa, va a afectar mucho a las empresas que viven de esto, ¿sí? Él promueve, como les digo, la energía doméstica. Entonces elimina regulaciones en la industria del petróleo y el gas, ¿sí? Entonces aumenta las inversiones en ese sector. Vuelvo y lo recargo: si gana Donald Trump, podemos eh, invertir en petróleo, podemos invertir en materias primas, porque lo más seguro es que vayan a subir con bastante fuerza. Si gana Halma Harris, que también apoya la industria de las materias primas, de las inversiones, sino que ya va más por lo nuevo, ¿cierto? Entonces, por la energía eléctrica, por empresas nuevas, de desarrollo nuevo, ¿sí? Entonces el petróleo quizás no se vea tan impulsado si gana ella, más bien por el contrario podemos ver una caída en el petróleo. Pero en cuanto al oro, estoy seguro que si gana alguno de los dos, igual el oro va a seguir subiendo con muchísima más fuerza, ¿sí? Ya voy a explicar un poquito acerca del oro. Entonces las políticas monetarias en general de Donald Trump tuvieron un impacto mixto en las inversiones en el 2017. La reducción de impuestos y eliminación de regulaciones han aumentado las inversiones en algunos sectores, pero la adopción de aranceles ha afectado otros sectores, y lo más seguro es que vuelva a pasar en este momento. Él está apostando en una recuperación económica. Vuelvo y lo recalco: Estados Unidos ha tenido buena recuperación económica después de la pandemia, pero él está apostando a recuperar como esas empresas tradicionales, a recuperar el Nasdaq, el Standard & Poor's, a que vuelvan y suban todas esas empresas que pertenecen a estos índices, ¿sí? Como les decía, Donald Trump en varias ocasiones en el gobierno del Standard & Poor's y Dow Jones alcanzó máximos históricos en varias ocasiones, ¿sí? Hubo mucha volatilidad en los mercados en el periodo que él estuvo. También apoyó mucho el tema de las cripto y impulsó varias cripto por polémicas, por cosas. Entonces también a las personas que nos gusta invertir en criptos me incluyo. No hemos hablado mucho de criptos en los envíos ni nada, pero me incluyo. Él le da una buena adopción a las criptomonedas, ¿sí? Bueno, en cuanto al oro, Donald Trump siempre ha sido una persona que defiende mucho las inversiones en el oro, ¿sí? Ha apoyado públicamente que Estados Unidos debería volver a utilizar el patrón oro como base de su moneda. Lo ha dicho en varias ocasiones. Eso yo creo que es muy complicado desde mi punto de vista. Soy un trader que tiene su empresa y demás, no soy un trader institucional. Un trader institucional obviamente es otra cosa muy diferente a lo que vemos aquí, a lo que vemos en este tipo de videos. Pero siento que es muy difícil, no sé cómo lo verán desde las políticas, los traders institucionales, en las instituciones financieras, en la Reserva Federal, cómo ven ese tema de aporte, adoptar otra vez el patrón oro como base de su moneda, porque obviamente se imprime mucho dinero más de lo que se puede asegurar. Para las personas que no conocen, el patrón oro es básicamente respaldar todo lo que sale de la Reserva Federal en oro, respaldarlo todo. Eso es muy complicado desde mi punto de vista, ¿cierto? Porque se imprime mucho dinero. Entonces él apoya mucho el tema de la inversión en oro, ¿sí? Donald Trump también posee oro dentro de su cartera de inversiones, lo ha revelado públicamente. También ha invertido en minas de oro, ¿sí? En Nevada. En el 2011 invirtió en una mina de oro en Nevada. Entonces él apoya este tipo de políticas: inversiones en oro, inversiones en cripto, inversiones tradicionales en petróleo, ¿sí? Entonces tiende a recuperar mucho este tema. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a terminar por acá. Voy a enchiquitar esta pantalla acá.
Y vamos a ver un poquito el tema del oro. Vamos a analizar un poquito el tema del oro para terminar el Zoom, ¿sí? Como les decía, independientemente de quién gane, el oro es un activo refugio muy importante en este momento en el mundo por todas las crisis económicas que están pasando. Todo lo que está pasando en Medio Oriente, ¿sí? Todo lo que está pasando en Europa, en Rusia, en Ucrania, lo que pasó en China hace poco, lo he venido diciendo mucho en todos los Zooms que he hecho, en todos los en vivos que he hecho, que el oro obviamente es un activo refugio. Las personas tienden a refugiar su capital en él. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Si tú eres un inversionista grande, y vuelvo y lo recalco, como lo he recalcado en muchos Zooms, ¿qué pasa si tú eres un inversionista grande en tu país y tu país pasa por una crisis económica que te toca vender tus empresas, te toca retirar el dinero de tus empresas, liquidar tus inversiones dentro del país? Tú no, ese dinero lo vas a utilizar para gastártelo, para irte de vacaciones. Tú necesitas liquidez, necesitas poner ese dinero a producir. Normalmente las personas que hacen invertir en oro, así de sencillo, invertir en oro, porque hemos visto un oro tan creciente en los últimos meses. Podemos ver que rompe y rompe y rompe máximos históricos. Actualmente estamos en una zona de liquidez acá. Voy a borrar todo esto para hacer un análisis rápido. Pero estamos en una zona de liquidez muy fuerte, a una acumulación. Está haciendo unas correcciones fuertes. El oro bajó más de 400 puntos la semana pasada, ¿sí? Entonces podemos tener correcciones bastante interesantes, pero aún así eso no va a limitar de que el oro siga subiendo con bastante fuerza. Y el oro sube toda la vida, ha subido. Entonces, tenemos un oro bastante fuerte, empezando por diario. Tenemos puntos de apoyo interesantes en el precio. Uno de los puntos de apoyo en los que está actualmente es muy interesante. Miren que es el inicio de este impulso después de esta corrección que tuvo. Y estamos más o menos apoyados en el 50% del inicio, ¿sí? Anteriormente fue utilizado, miren que fue testeado. Y actualmente está volviendo a ser testeado por el precio, ¿sí? Justo en el 50% tuvimos un testeo. Y es más, lo podemos marcar acá con el FIBO y podemos mirar. Acá está el 50% del impulso, perdón, marquémoslo desde acá, acá está el 50% del impulso, un poquito más arribita del que yo lo marqué, ¿sí? Entonces toda esta zona es muy relevante, tanto el 50% del impulso como el inicio del impulso. Entonces el cuadro que acaba de marcar acá en los $2.703 la onza de oro es muy relevante, y en los $2.730 la onza es muy relevante también, que es el que está actuando actualmente. Viéndolo en diario, marquemos esos dos puntos mínimos y marquemos este punto máximo de acá. Ahora, bajémonos un poquito de precio. Viéndolo en una hora, tenemos una corrección bastante fuerte del mercado. Obviamente acá nos marcó el agotamiento del precio. Miren que el precio viene subiendo muy interesante, pero el precio se va agotando mientras sube se va agotando, y acá tenemos una ruptura, ¿sí? Miren que acá nos marca la ruptura del precio. Luego viene y hace un retroceso y el precio empieza a caer con una estructura bastante limpia. Miren que tenemos máximos más bajos, mínimos más bajos, muy limpia, y luego cae con mucha fuerza, ¿sí? Tenemos una caída bastante fuerte, por unas noticias que tuvimos la semana pasada, y pues cayó con bastante fuerza. Actualmente tenemos un oro en una zona acumulativa. Miren que el oro no ha movido mucho hoy. Los inversionistas están a la expectativa de lo que pueda pasar con las elecciones de hoy. Entonces no ha movido bastante, pues no ha sido muy relevante. Tenemos una tendencia bajista que está siendo rota, ¿sí? Miren que el mercado se apoyó en el punto que anteriormente se había apoyado, que es en el 50% del impulso que les marqué ahorita. Se apoyó muy bien en el punto, está intentando romper la estructura, pero aún no hemos roto este máximo de acá, ¿sí? Macroeconómicamente tenemos una estructura alcista muy relevante, ¿sí? No hay discusión de eso, tenemos una estructura alcista muy relevante. En una temporalidad más pequeña todavía tenemos una estructura bajista, tenemos un mínimo más bajo,
un máximo que intentó manipular estos precios de acá, pero cerró como en el mismo nivel. Y pues tenemos una pequeña corrección acá en esta zona, ¿cierto? Esta es la zona como correctiva. Ahora, tenemos una estructura bajista todavía. Hasta que no me liquide estos máximos de acá, no vamos a tener un cambio estructural. Me gustaría ver un cambio de estructura, una liquidación de esos máximos, para quizás buscar un retroceso y poder buscar compras en estos puntos de acá, ¿sí? Para empezar, ya si el precio no me hace el cambio estructural, sino que el mercado cae con fuerza en esta zona, podemos buscar compras en estos precios de acá. Es importante que cuando nosotros busquemos compras en el precio, a pesar de que vamos a favor de la estructura, que no haga este tipo de movimientos. Miren que acá es un movimiento muy claro de un cambio estructural. Tenemos una caída pues del precio bastante visible y luego una caída muy fuerte. En estas caídas tan fuertes no vamos a buscar compras, ¿sí? No vamos a buscar compras si el precio llega con tanta magnitud acá, porque tenemos una semana de noticias muy relevantes, tanto las presidenciales como todas las tasas de interés y demás. Esta semana van a estar muy relevantes. Entonces, si tenemos una caída como acá la tuvimos, no vamos a buscar compras. Es importante buscar compras cuando el mercado tenga un agotamiento del precio, ¿sí? Cuando el mercado llegue a un punto pero empiece a agotarse, lo que está haciendo en este momento. Miren que el mercado intenta llegar y se agota, intenta llegar y se agota, intenta llegar y se agota. Y si llega acá con ese punto, podemos buscar una posición en compra si hace un cambio de tendencia, una temporalidad menor, ¿sí? Ahora, no sé si el precio irá a bajar hasta allá. Tenemos una recuperación acá en el precio del oro y quizás nos liquide los máximos. Si vemos una liquidación de estos máximos, me gustaría ver compras acá, como les decía, y compras acá, ¿sí? $2.735 la onza y $2.725 la onza. Cualquiera de los dos puntos que yo utilice para comprar está perfecto, dependiendo del impulso que tenga el oro, ¿sí? Es muy importante. Si vemos un impulso bastante agresivo, pues ya sería más fácil comprar en la ruptura. Recordemos que en zonas de liquidez es más posible que se den las compras o las ventas. ¿Cuáles son las zonas de liquidez importantes? Las de impulso, ¿sí? Las donde se genera el primer impulso y donde se genera la ruptura. Esas zonas de liquidez son bastante importantes para el precio, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esas zonas. No voy a hablar más de ahorita lo que puede pasar. Estamos muy a la expectativa de lo que pueda pasar con el tema de las elecciones. Como les decía, si gana Donald Trump, si gana Kamala Harris, lo más seguro es que el oro siga subiendo, porque son personas que apoyan la inversión en el oro. Más Trump se le ha visto más involucrado en temas de inversiones en el oro, en el petróleo. Bueno, en el petróleo 100% más que Kamala Harris, ¿cierto? Porque Donald Trump, como les digo, él quiere quitar todo el tema de esas regulaciones al petróleo. Entonces, el petróleo sí o sí, si gana Donald Trump, lo más seguro es que va a tener un impulso importante. Pero el oro sí podemos tener un impulso importante con cualquiera de los dos resultados. Ahora, es importante buscar cuál es el punto adecuado para buscar esas compras, ¿sí? Esto sería todo. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en nuestros grupos oficiales y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.